noches, soy Juan Pablo Ibáñez, residente de segundo año de anestesiología de la Universidad de Caldas, y hoy vamos a hablar de anestesia para el paciente con estenosis subglótica. Este es un tema muy importante porque la cirugía traqueal requiere de un balance adecuado entre el cirujano, el anestesiólogo y el intensivista, ya que no solamente pues su manejo intraoperatorio puede llegar a ser complejo, sino su cuidado posoperatorio asimismo, y de este depende pues el éxito de esta cirugía. ¿Por qué es importante que hablemos de la estenosis traqueal? Bueno, antes de entrar en la importancia vamos a revisar un poco cómo aparece la estenosis traqueal. Tenemos tres tipos: la adquirida, la congénita y la idiopática, donde la más común, y sobre todo en los adultos, es la adquirida, sobre todo por trauma traqueal, principalmente pues debido a la intubación traqueal. Esta se establece lentamente y se relaciona con factores como la intubación endotraqueal, la presión y el movimiento del neumotaponador, que el paciente curse con infecciones como traqueitis o episodios de hipotensión, y se ha visto que incluso la presión del neumotaponador es tan importante que con solo 15 minutos de estar insuflado por encima de 25 centímetros de agua puede darle isquemia a la mucosa y llegar pues a generarnos esta estenosis. Este es un tema muy importante actualmente, porque después de la pandemia hemos visto un incremento significativo en los casos que llegan a nuestras instituciones. Antes de la pandemia se tenía que dentro de los pacientes ventilados en la UCI hasta un 50% podía tener lesiones en la vía aérea asociadas a la intubación endotraqueal. Antes de la pandemia, un 10 hasta un 22% de los pacientes intubados en la UCI desarrollaban estenosis traqueal, pero durante la pandemia se vio el fenómeno de que casi la mitad de los pacientes llevados a UCI requerían de ventilación mecánica invasiva y por tiempos muy prolongados. Y si bien la evidencia no es muy clara, se han visto en algunos estudios que la incidencia puede ser muy baja, desde un 3.3% y en otros hasta un 40% de estenosis traqueal posintubación en los pacientes que estuvieron en la UCI intubados por COVID-19. Dentro de las consideraciones preanestésicas que tenemos con estos pacientes, debemos tener en cuenta la localización de donde está nuestra estenosis, ver si es una obstrucción fija, determinar también si la obstrucción es intra o extratorácica, y los síntomas del paciente nos pueden ubicar un poco en dónde está esta lesión. Los pacientes que tienen disnea al inspirar pueden tener obstrucciones extratorácicas o llegar a tener obstrucciones fijas en la mayoría de los casos. Cuando tienen disnea al expirar, dificultad pues para botar el aire, la obstrucción suele ser intratorácica y suele deberse a fenómenos como la traqueomalacia o los tumores de la vía aérea inferior, que nos pueden dar estenosis traqueales también. Debemos tener en cuenta cuál es el diámetro mínimo de estas estenosis. Hay que saber que cuando la estenosis tiene un diámetro de aproximadamente 5 a 8 milímetros, da síntomas iniciales pero que no son tan marcados, como disnea de grandes esfuerzos y estridor con el esfuerzo. Ya cuando hay menos de 5 milímetros de diámetro o está pues más del 90% de la luz ocluida, ya vamos a tener un empeoramiento significativo de los síntomas iniciales, con un estridor en reposo, desaturación e incluso cianosis, lo que nos puede decir que este es un caso urgente y el paciente pues requiere de una intervención rápida. En esta gráfica podemos ver cómo se da el fenómeno de la disnea al inspirar y expirar dependiendo de dónde esté la lesión pues traqueal. Cuando la dificultad es con la inspiración, la lesión es extratorácica, debido a que cuando se da la inspiración hay una presión negativa en la vía aérea, y si tenemos una compresión externa, como en el caso de una masa, esa presión negativa de la vía aérea va a causar colapso de la tráquea y va a empeorar pues el paso del aire, y esto pues
se resuelve con la expiración porque ya tenemos una presión mayor pues dentro de la vía aérea cuando está saliendo el aire. Cuando tenemos una obstrucción intratorácica se da el fenómeno contrario. Entonces, durante la inspiración, la expansión torácica, digamos, abre o hace una tracción radial de esa vía aérea y pues de la tráquea que está en la parte intratorácica, y con la expiración la presión que aumenta dentro del tórax va a generar el colapso de la vía aérea y la dificultad pues para la expiración. Dentro del diámetro tenemos la clasificación de Cotton, donde el grado 1 pues no tenemos ninguna obstrucción hasta el 50% de la luz, en el grado 2 tenemos del 50 al 70, en el grado 3 tenemos del 70 al 90%, y el grado 4, dependiendo de dónde se lea, puede ser un menos de un 10% o una obstrucción completa de la luz de la vía aérea. Por lo general los síntomas empiezan a aparecer de forma significativa del grado 3 hacia adelante. Entonces, hay unas preguntas claves que debemos hacerle a estos pacientes cuando llegan a la consulta preanestésica o cuando llegan de forma pues urgente al quirófano. Hay que saber si toleran el decúbito supino, ya que debemos abordar al paciente en la posición que él más tolere, porque si no tolera el decúbito supino y realizamos la inducción anestésica, hay riesgo de que se obstruya completamente la vía aérea. Hay que preguntarle también cómo maneja sus secreciones. Estos pacientes tienen muy poca tolerancia a los cambios de las características de sus secreciones. Entonces, por ejemplo, a la hora de darles oxígeno suplementario sin ninguna humidificación o que éste se encuentre frío, estas secreciones pueden volverse más difíciles de manejar y obstruirme la vía aérea. Hay que preguntar si hay estridor en reposo. Muy importante ese dato, porque si tenemos un estridor en reposo, puede que el diámetro traqueal sea menor de 5 milímetros, lo que nos dice que hay un riesgo de que se obstruya la vía aérea pues en un poco tiempo, y que requerimos de un diámetro de un tubo endotraqueal muy pequeño, al menos del número 5 e incluso 4 o 5, que son los que pasan pues por ese diámetro traqueal. Hay que saber si es una vía aérea difícil previa. Muchos de estos pacientes ya estuvieron intubados y podríamos preguntarles si ellos tuvieron conocimiento de si intubación fue fácil o difícil para nosotros prepararnos también a la hora de abordarla. Preguntar si hubo radioterapia previa para ver que no hayan alteraciones anatómicas, restricciones a la movilización cervical. Preguntar si usa esteroides inhalados o sistémicos. Es un dato muy importante, sobre todo para dárselo al cirujano, ya que si hay que hacer una anastomosis de la tráquea, en caso de que el tratamiento sea con una resección traqueal, esto puede empeorar un poco la cicatrización de esta anastomosis. Y preguntar si ha tenido intervenciones previas en la vía aérea, ya que esto nos puede dificultar el abordaje, puede haber alterado la anatomía o puede haber mayor riesgo de complicaciones respiratorias. Los puntos críticos que tenemos que tener en cuenta al examen físico de estos pacientes: primero, ver la vía aérea buscando predictores de vía aérea difícil que buscamos normalmente en la consulta preanestésica, y ver si tiene desviación o no de la tráquea, lo cual nos puede dificultar la intubación en caso de que esté presente. Siempre debemos ver cómo está la movilidad cervical de estos pacientes, ya que estos pacientes deben tolerar los movimientos cervicales como una hiperextensión cuando se les va a realizar una broncoscopia rígida. Y también deben tolerar la flexión cervical, digamos, muy marcada, porque en caso tal de que se haga una anastomosis de la tráquea, estos pacientes pueden necesitar estar en flexión cervical durante una parte importante del posoperatorio. Dentro de los predictores que tenemos disponibles para detectar complicaciones luego de una resección traqueal o luego de una cirugía traqueal, la literatura no nos da unos en específicos, pero tenemos algunos estudios que nos pueden ayudar a darnos una luz. Entonces, en este primer estudio, donde se hizo un estudio descriptivo de cohortes con 94 pacientes adultos que iban para resección traqueal, se vio que factores como
la extensión de la resección, entre más resecaran, mayor riesgo de complicaciones habían, con una P pues estadísticamente significativa y un out ratio de 4.3, que es bastante significativo. Sobre todo pues este dato tomaba mucha relevancia cuando se iban a resecar más de 4 centímetros de tráquea en estos pacientes. También el hecho de que tuvieran comorbilidades, entre más comorbilidades tuvieran, mayor riesgo tenían de complicaciones posoperatorias. No dan un número específico de comorbilidades pues para aumentar el riesgo, pero sí decían que entre mayor número de comorbilidades, mayor riesgo de complicaciones, y que tuvieran una traqueostomía previa también podían pues predecirnos complicaciones posoperatorias. Dentro de estas complicaciones posoperatorias descritas en el estudio estaban algunas relacionadas con la anastomosis, como lo era la formación del tejido de granulación en la anastomosis, dehiscencia de estas anastomosis o incluso la reestenosis. Otros también que podían aparecer no relacionados con estos eran infección, disfagia, disfonía, hematomas del cuello y aparición de fístulas traqueosofágicas. Este otro estudio, también descriptivo de cohortes con 27 pacientes adultos que iban a resección traqueal, nos confirma el dato de que enfermedades crónicas e intervenciones previas con una P estadísticamente significativa presentaban un mayor número de complicaciones, y pueden ser factores que nos digan que este paciente tiene más riesgo de presentar alguna de las complicaciones pues que ya les he comentado. Dentro de los estudios diagnósticos que tenemos para estos pacientes, uno que se usaba hace tiempo, que todavía nos puede aportar algunos datos importantes, es la espirometría, ya que con la curva que nos dan de volumen flujo podemos darnos una idea de dónde está la obstrucción y si es una obstrucción fija o dinámica de la vía aérea. Entonces vemos aquí en los gráficos una obstrucción fija nos va a disminuir el flujo pico expiratorio e inspiratorio en ambas fases, por lo cual la vemos pues reducida en todos estos momentos. Ya cuando tenemos obstrucciones variables de la vía aérea, entonces podemos ver la extratorácica, donde tenemos el flujo pico expiratorio normal, pero vemos que hay una disminución del flujo inspiratorio por el mecanismo pues que les comenté en las diapositivas pasadas. Al inspirar pues aumenta la obstrucción con la presión negativa que se da en la vía aérea, y tenemos en la obstrucción intratorácica una disminución del flujo pico expiratorio con una preservación pues del flujo inspiratorio normal, debido pues que durante la expiración, con el aumento de la presión intratorácica, empeora el colapso pues que se está dando en la vía aérea. Dentro de las imágenes diagnósticas que tenemos disponibles dos muy importantes para estos pacientes, que son la tomografía axial de alta resolución de cuello con reconstrucción 3D, que nos da las ventajas de que es un procedimiento no invasivo, permite localizar la estenosis y tomar medidas precisas, y permite además evaluar estructuras adyacentes. Tenemos entonces estos ejemplos aquí, donde podemos determinar el grado de estenosis que tiene este paciente y la extensión pues de esta misma y su localización pues más precisa. Además, como pueden ver en la imagen, nos permite ver que otras estructuras hay adyacentes y hay masas o algunas otras lesiones pues importantes para el manejo que tenemos que hacer. En la reconstrucción 3D podemos ver pues la tráquea con su estenosis, y algunos implementan una tecnología de navegación 3D, lo cual nos permite ver una imagen del interior de la vía aérea y darnos una idea de pues cómo está morfológicamente, algo que se ve pues muy similar con el broncoscopio, siendo mucho menos invasivo. La fibrobroncoscopia sigue siendo el gold estándar pues para ver la lesión traqueal, ya que nos permite determinar cuáles son sus características, cuál es su morfología, ver si es inflamatoria, ver si es cicatrizal y ver qué otras lesiones hay dentro de la vía aérea. Tiene el problema de que es invasiva, requiere la colaboración del paciente, así como una sedación o incluso una anestesia general para que
pueda ser realizada, y además pues permite ver el colapso dinámico de la vía aérea. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede ver, por ejemplo, una estenosis cicatrizal o una estenosis inflamatoria con estas fibrobroncoscopias. Pero pues cuando tenemos estos exámenes nos surge la pregunta, ¿cuál de los dos es el más adecuado o cuál de los dos pues puede ser más útil? Algunos estudios pues han empezado a hacer comparaciones entre la tomografía con reconstrucción 3D y la fibrobroncoscopia. En este estudio que tenemos aquí se hizo un estudio observacional prospectivo y transversal de 37 pacientes, una muestra pequeña pero muy interesante el estudio, donde vieron pacientes pues con estenosis del mayor del 70% que iban a ser pasados a cirugía. Se les realizó TACAR con reconstrucción 3D del cuello y fibrobroncoscopia en el preoperatorio, y lo que hicieron fue que ya con los hallazgos quirúrgicos compararon cuál era la precisión de cada uno de estos estudios para estimar la distancia que tenía la lesión desde de las cuerdas vocales y la cantidad de tejido que se debía resecar. Lo que encontraron fue que ambas tenían una precisión por encima del 90%, tanto la fibrobroncoscopia como la tomografía, siendo pues ninguna siendo inferior pues a la otra, tanto para estimar el grado de la estenosis como para estimar la cantidad de tejidos resecados. Si bien no hay una diferencia estadísticamente significativa, sí podemos ver que la tomografía tiene un poco más de precisión que la fibrobroncoscopia pues en este estudio. Acá se hizo otro estudio también donde se tomaron 14 pacientes con estenosis posintubación, se les hizo su TAC de cuello con reconstrucción 3D, su fibrobroncoscopia preoperatoria, y vieron cuál era el grado, lugar, número de lesiones y longitud, y vieron cuál de las dos pues era más precisa. Lo que se encontraron fue que la longitud por TAC tenía un 87% de precisión versus un 73% por broncoscopia. El grado, el 93% era correcto con la TAC y el 86% con el broncoscopio, y ambos presentaron una correlación de Spearman de 0.98, lo cual es una correlación fuerte y estadísticamente pues significativa. Ahora llegamos pues a un punto crítico y muy importante, que es el manejo de la vía aérea de estos pacientes. Hay que saber que la permeabilidad de la vía aérea es un proceso dinámico, está afectado por los cambios de presión en la vía aérea, y estos pacientes pueden cambiar rápidamente en el tiempo. Tenemos que tener siempre cuando nos lleguen estos pacientes una estrategia preventiva para abordar una vía aérea obstruida, ya que en cualquier momento se pueden obstruir, especialmente cuando llegan de urgencias con estenosis grados Cotton 3 o mayores. Primero tenemos que definir qué tan crítico es el manejo, manejar esta vía aérea. Hay que saber si este paciente tiene estridor en reposo, está desaturado, mucho esfuerzo respiratorio. Puede ser que este paciente esté con una obstrucción inminente y hay que manejarlo rápidamente. Hay que saber si van a ser útiles o no las medidas de soporte que ya vamos a ver en la diapositiva siguiente. Hay que saber cuáles son las características de la lesión y cómo me afecta el manejo de la vía aérea. Si yo debo pasar un tubo endotraqueal 4, 5, 5 para manejar esta vía aérea, estos tubos son muy cortos y puede que requiera adaptar otro tubo para que funcione, o usar tubos, por ejemplo, microlaringios o tubos endobronquiales, los cuales tienen un diámetro menor y son de mayor longitud, en caso pues de que los tenga disponibles. También hay que definir en qué servicio voy a manejar esta vía aérea. Estos pacientes van a estar en urgencias. Idealmente debo manejarla en quirófano, pero si el paciente no está en condiciones de transportarse hasta el quirófano, puede ser necesario que bajemos hasta urgencias donde está el paciente, para poder manejar rápido su vía aérea. Bueno, dentro de las medidas de soporte que tenemos disponibles, tenemos tres principales. Tenemos la cánula nasal de alto flujo, que nos da la ventaja de que da un CPAP
continuo con un oxígeno tibio y humidificado. Mejora la permeabilidad de la vía aérea con este CPAP constante y mejora el manejo de secreciones debido a que este gas que está entrando está tibio y humidificado. Eh, el, la guía que nos dan pues para inicialmente manejar eh, una cánula nasal de alto flujo es iniciar de 20 a 35 litros minuto y titular la FIO2 según la saturación de oxígeno. Otra, otro abordaje que podemos hacer con la cánula nasal de alto flujo es iniciar con flujos más altos del tipo 50 a 60 litros por minuto con una FIO2 del 100% para que recuperemos al paciente de forma rápida y luego ir titulando esta cánula nasal de alto flujo hasta que logremos pues los parámetros deseados de saturación y de esfuerzo respiratorio del paciente mientras que se inicia la cirugía. Otra medida de soporte que tenemos son los esteroides. Si bien pueden llegar a empeorar la cicatrización de una anastomosis, en el momento de la urgencia pueden ayudar al paciente a contrarrestar el edema o la inflamación de la vía aérea. Pueden usarse tanto por vía venosa como inhalados. La otra estrategia que tenemos es la adrenalina nebulizada, que se usa principalmente en el CRUB, que puede presentarse en los niños, pero también en los pacientes con estenosis subglótica puede ser útil para bajar el edema que se esté dando a nivel de la estenosis y mejorar la permeabilidad de la vía aérea. La dosis que se usa es 1 a 3 miligramos de adrenalina más 4 mililitros de solución salina en el nebulizador. Hay unos puntos claves que tenemos que tener en cuenta en la vía aérea, y es que esta es una vía aérea de difícil manejo de entrada con un alto riesgo de obstrucción total. ¿Por qué es una vía aérea difícil? Primero, es una vía aérea difícil fisiológica. Estos pacientes se pueden descompensar, inestabilizar y desaturar rápidamente mientras estoy haciendo, por ejemplo, una laringoscopia. Además, va a ser difícil porque un tubo endotraqueal convencional puede que no pase la obstrucción y puede que por intervenciones previas este paciente tenga alteraciones morfológicas que hagan que su vía aérea sea difícil. Además pues que tienen el alto riesgo de obstruirse totalmente en cualquier momento. Este manejo de la vía aérea requiere la colaboración del anestesiólogo y del cirujano. Lo ideal es que cuando yo voy a abordar un paciente con una estenosis subglótica que requiere una cirugía traqueal, debe estar el cirujano en sala en caso tal de que se requiera una traqueostomía de urgencia para rescatar a ese paciente. Siempre tener a la mano tubos de diferentes calibres. Ojalá el mínimo calibre que tenga en sala sea un 5 o un 4.5, los cuales nos dan los 5 milímetros de diámetro externo para pasar por la estenosis más pequeña. Siempre también tener equipo para vía aérea quirúrgica disponible para poder abordar esa vía aérea rápidamente en caso de que se obstruya. Debemos evitar premedicar con benzodiazepinas u opioides antes de entrar al quirófano, ya que una depresión respiratoria, por más mínima que sea, puede disminuir el esfuerzo con el cual se adaptó el paciente para vencer esa resistencia y se nos obstruya la vía aérea. También debo evitar los intentos repetidos de intubación, ya que tengo riesgo de generar hemorragia y edema que pueden empeorar la permeabilidad de esta vía aérea. También nos surge la pregunta aquí, ¿cuál es la vía aérea ideal para estos pacientes? La vía aérea ideal para estos pacientes es una que me dé una oxigenación y ventilación adecuada, que me proteja la vía aérea inferior de detritus o de secreciones, pues para que no haya broncoaspiración, que me dé unas condiciones quirúrgicas adecuadas para el cirujano y que no incurra en riesgos adicionales inaceptables. Tristemente, ninguno de los abordajes que tenemos disponibles para vía aérea nos va a cumplir todas estas condiciones, pero debemos tener en cuenta que cada abordaje tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, el abordaje con intubación endotraqueal es muy bueno porque nos permite un control más preciso de la oxigenación y de la ventilación y nos va a proteger la vía aérea inferior. Sin embargo, tiene el problema de que es invasiva y nos altera el campo quirúrgico, ya que el cirujano no va a poder entrar
a la parte posterior de la tráquea, porque pues ahí está el tubo, por decirlo así, estorbando en el campo quirúrgico. Otra que tenemos es la vía aérea con máscara laringea, permite un control más o menos adecuado de la oxigenación y la ventilación. No me va a proteger la vía aérea inferior, pero es menos invasivo, fácil de colocar y al cirujano no le va, no le va a interferir pues con su campo quirúrgico. Otra opción que tenemos es el paciente en ventilación espontánea usando su vía aérea natural, con lo cual pues no hay nada de invasión, el cirujano no va a tener nada estorbando pues su campo quirúrgico, pero no vamos a tener ninguna protección de la vía aérea y no vamos a tener ningún control sobre la oxigenación y la ventilación porque pues dependemos de lo que ventile el paciente. Otra opción que tenemos que vamos a ver más adelante es la ventilación jet, nos deja oxigenar bien el paciente, no da una protección adecuada, no da una protección adecuada de la vía aérea, ya que los chorros de gas o de oxígeno que se están dando podrían llegar a empujar detritus hacia el inferior. No estorba tanto con el campo quirúrgico y no es tan invasivo pues a la hora de aplicarse. Y una última opción que tenemos es la circulación extracorpórea, que permite oxigenar bien al paciente y reemplazar pues su ventilación. No estorba con el campo quirúrgico, pero es extremadamente invasivo y no nos va a proteger la vía aérea inferior. Bueno, la intubación endotraqueal puede aplicarse a la mayoría de pacientes. Es el método pues, de abordaje más utilizado y más estudiado, como lo vamos a ver ahora. Eh, Debemos pues tener en cuenta que los pacientes que tienen estenosis críticas, uno debería poderlos intubar despiertos o con fibrobroncoscopio, eh, para estar seguros pues de que el tubo va a pasarlo de la forma más suave y adecuada y no ir a obstruir pues la vía aérea. Cuando hacemos en estas cirugías de reconstrucción traqueal, por ejemplo intubación, debemos conocer unos pasos muy importantes que debemos coordinar con el cirujano para que se dé una anastomosis pues exitosa. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, en el punto A tenemos la intubación convencional, pasando pues el punto de la lesión. Tenemos acá el cirujano donde ya hizo la resección traqueal, eh, que requería. En este momento el cirujano lo que hace es, eh, nosotros antes retiramos el tubo endotraqueal un poco, cuando ya el cirujano pues va a hacer la resección, y él con un tubo estéril vuelve e intuba al paciente desde el campo quirúrgico. Cuando ya se va a realizar la anastomosis, lo que hace el cirujano es pasar, como lo vamos a ver en esta imagen, una sonda estéril, puede ser una sonda de Nelaton por ejemplo, hacia la parte superior de la vía aérea. Nosotros debemos recuperarla en la cavidad oral y debemos aplicar este proceso pues para anudarla de forma adecuada, estando la punta de la sonda dentro de la punta del tubo, como lo podemos ver en esta imagen. No nos puede quedar así porque si no, no va a pasar por la glotis del paciente. Una vez tenemos bien sujeto el tubo con esta sonda, el cirujano ya puede traccionar el tubo y dejarlo en la posición adecuada para que ya vuelva y quede intubado como está aquí en la diapositiva C. Las desventajas que tiene la intubación es que interfieren con el campo quirúrgico, se requieren tubos de calibre muy pequeño que pueden ser de una longitud pues muy corta, pueden requerir retiros y periodos de apnea intermitentes, puede haber trauma en la vía aérea por la manipulación del tubo y las lesiones muy vascularizadas pueden sangrar cuando yo intento pasar el tubo. En esta imagen de esta diapositiva podemos ver que cuando ya el cirujano recupera el tubo desde allá, hay que cubrir el circuito anestésico con un campo estéril para poder seguir ventilando aquí al paciente. Otra opción que tenemos es la ventilación espontánea sin intubación, muy buena porque mejora el campo quirúrgico. La tráquea sin tubos va a ser pues mucho más fácil de manipular, es mucho más elástica, evita manipular la zona de la lesión pues para no irla a obstruir, y a la hora de la emergencia de la anestesia hay una menor incidencia de tos, lo cual pues va a ser
favorable para la cicatrización de la anastomosis. ¿Y cómo podemos hacer estos pacientes con ventilación espontánea y sin intubación? Eh, la literatura nos ofrece dos métodos. Uno es el bloqueo del plexo cervical bilateral, lo cual nos va a dar una anestesia adecuada pues para la intervención de la vía aérea superior. Eh, Otro que tenemos con sus riesgos pues conocidos es la anestesia epidural a nivel cervical entre C7 y T1, lo cual nos va a dar pues un bloqueo muy bueno de la tos y una anestesia adecuada para este procedimiento. Las desventajas que tenemos pues con la ventilación espontánea sin intubación, que como podemos ver en la imagen también se podría realizar con una máscara laringea, es la mala visualización pues en los procedimientos intratorácicos. Puede empeorar obstrucciones si hay lesiones extratorácicas, hay riesgo de aspiración y caída de detritus a la vía aérea inferior. Eh, Hay que saber que si tenemos máscara laringea, presiones mayores a 20 centímetros de agua insuflan el estómago y me aumentan el riesgo de aspiración. En estos casos, como está la tráquea abierta y puede que tengamos FiO2 altas, hay riesgo de fogonazos cuando se usa el electrobisturí y en la mayoría de ocasiones el paciente debe cooperar, que no lo vamos a lograr pues siempre. Otra opción que tenemos es la ventilación jet, son oxígenos a chorro que generan flujos laminares pues de alta velocidad que recorren la vía aérea y ayudan a oxigenar y hacer algo pues de algo de eliminación de CO2. Tienen una mínima interferencia en el campo quirúrgico ya que se usa una sonda muy delgada y puede llegar a darse incluso mediante el broncoscopio rígido, un catéter flexible largo o incluso con un intracat eh, de forma pues de rescate. Tenemos dos tipos de ventilación jet. Tenemos la de baja frecuencia, que son jets de gas de 50-60 psi de 10 a 20 por minuto. Tienen la ventaja que pueden alcanzar volúmenes corrientes fisiológicos. Uno puede llegar a ver incluso que el tórax del paciente se expande con esta técnica. Tiene riesgo de atrapamiento aéreo pues si no se da salida del aire de forma adecuada, lo cual puede dar hipercapnia y barotrauma si no estamos pendientes. Y tiene la desventaja de que puede llevar sangre y detritus a la vía aérea inferior. Esta técnica requiere pues de un equipo especial para poder enviar los chorros y dar los triggers de forma manual y de baja frecuencia para darle pues la ventilación jet al paciente. Acá tenemos el tubo que va hacia el paciente y el tubo que conecta a la fuente de oxígeno directamente para dar pues la alta presión. Tenemos la otra que es la de alta frecuencia, requiere un ventilador de alta frecuencia que da jets de gas de 100 a 400 respiraciones por minuto. Da volúmenes corrientes muy bajitos, de 5 a 10 mililitros por kilo. No vamos a ver que el tórax se expanda en estos casos. Da unas presiones picos menores pues que mantiene el pulmón distendido y da un buen campo quirúrgico con poco movimiento, pero tiene el problema de que estos catéteres se pueden mover como un látigo y llegar a lesionar pues la vía aérea. Para el manejo pues de la vía aérea de los pacientes con estenosis subglótica han salido algunos estudios pues para comentar cuál ha sido más efectiva, qué problemas se han tenido con cada una. Este estudio publicado en Anesthesiology es un estudio retrospectivo donde vieron historias clínicas de 159 pacientes que fueron a cirugía por estenosis subglótica y midieron como desenlace principal la incidencia de hipoxia y dentro de los desenlaces secundarios la falla de la técnica inicial de la vía aérea que requiriera pues cambio a otra técnica. Primero debemos saber que en las técnicas que más usaron, que fue la ventilación jet por el broncoscopio rígido, la apnea intermitente, la intubación endotraqueal y la ventilación con máscara facial intermitente, no hubo diferencia estadísticamente significativa en la incidencia pues de
de hipoxia. Hay que saber que un 26% tuvieron hipoxia con cualquiera pues de las técnicas, y un 7.5% en promedio fallaron al tomar pues cualquiera de estas como técnica inicial. Entonces, ¿cómo voy a seleccionar la vía aérea adecuada para el paciente? Hay pocos estudios para dar una recomendación precisa. Eh, Hay que saber que el abordaje convencional es la intubación endotraqueal con ventilación mecánica controlada. Este es el más conocido y el más estudiado. Eh, sí dice la literatura que tenemos que tener en cuenta múltiples factores para tomar esta decisión, y es la extensión y el tipo de cirugía, la experiencia que tiene el equipo y el anestesiólogo, y las características pues de cada paciente. Eh, por ejemplo, si el paciente con el abordaje que yo escogí empieza a ponerse hipóxico, le da acidosis respiratoria, tiene mucha hemorragia y hay pobre analgesia e incomodidad al paciente, esto debe hacerme cambiar de abordaje de la vía aérea. Eh, en esta revista de anestesia cardiotorácica y vascular se hizo una revisión sistemática y metaanálisis de la literatura, donde quisieron ver cuáles eran los abordajes de la vía aérea en resecciones traqueales que más estaban utilizando. Encontraron 59 artículos con casi 800 pacientes, donde se vio que el 71% usó el abordaje convencional con intubación, y los nuevos abordajes que fueron cualquier otro sin intubación, ya sea circulación extracorpórea, ventilación espontánea, uso de máscara laringea, uso de máscara facial, solo fue un 28.8% en esta literatura. Dentro de los más usados como nuevos abordajes estaba la anestesia regional, el uso de máscara laringea y el uso de circulación extracorpórea. Hubo evidencia limitada pues en estos estudios sobre cómo seleccionaron los pacientes y qué eventos adversos estuvieron. Este fue más como de describir con qué frecuencia se usaban estos métodos, y definitivamente la anestesia general con intubación endotraqueal fue la técnica más usada. Con base pues a lo que encontraron en el estudio, hacia el final de la revisión sistemática y el metaanálisis, con los datos que lograron obtener sobre complicaciones, dieron estas recomendaciones. Y es que el abordaje convencional con intubación debe hacerse con el equipo que tiene poca experiencia, el anestesiólogo que lleva pocos casos de estenosis traqueales, pacientes de alto riesgo, frágiles, inestables, con alto riesgo de complicación, por ejemplo, que tengan fracciones de eyección del ventrículo izquierdo menores del 40%, que sean ASA 3, que estén coagulopáticos, que tengan asma mal controlado, sobrepeso. Deben ser pacientes que se deben abordar con el abordaje convencional. Dentro de los nuevos abordajes, ya sea máscara laringea, ventilación espontánea con anestesia regional, debe ser un equipo con mucha experiencia, que sepa muy bien manejar las complicaciones que se puedan dar durante el procedimiento. Deben ser pacientes que estén por lo demás sanos, o pues que sean de bajo riesgo y que tengan la capacidad de colaborar, eh, pues para seguir adelante con estos métodos. Ya en el manejo intraoperatorio, para la preparación tenemos que tener en sala tubos de diferentes tamaños, empezando desde el número 4 o 4.5, tener tubos flexo anillados para que no se nos acoden y no se dañen fácilmente durante la cirugía, tener un fibrobroncoscopio, ojalá del tamaño pediátrico de 3.5 milímetros, ya que permite el paso por los tubos del número 5 hacia abajo. Tener siempre el carro de vía aérea difícil completo y dentro de la sala en caso tal de que haya una emergencia. Siempre tener el cirujano en la sala en caso tal de que se requiera una vía aérea quirúrgica de emergencia. Siempre un buen acceso venoso es suficiente para el paciente, y determinar cuál es la posición más cómoda para el paciente para realizar la intubación pues en esta misma. Dentro de la monitorización se puede hacer con una monitorización ASA básica. Dependiendo pues de las comorbilidades que tenga el paciente, puede llegar a necesitarse
una línea arterial para dar un control pues hemodinámico estricto y para tener un control seriado pues de gases arteriales y poder ver cómo está el CO2 y cómo está la oxigenación de estos pacientes. La monitoría electroencefalográfica se puede usar y se puede tener en cuenta sobre todo cuando vamos a utilizar una técnica total intravenosa, y siempre debo monitorizar la relajación muscular, ya que estos pacientes nunca deben salir con relajación residual a recuperación, ya que una reintubación luego de una cirugía traqueal nos da un altísimo riesgo de que se dañe la cirugía y toque reintervenirlo de urgencia. Para la inducción, dependiendo del grado de estenosis, tenemos que saber que esa preoxigenación puede demorar más de 5 minutos, ya que está pasando pues muy poco aire por esta zona de obstrucción, y hay que tener en cuenta que en los pacientes con estas estenosis subglóticas, asimismo una inducción inhalada puede tomar mucho más tiempo. Debemos saber que usar lidocaína intravenosa de 1 a 1.5 miligramos nos va a modular la tos y la respuesta simpática. Esto también es muy útil a la hora de la emergencia y la extubación. Topicalizar las cuerdas vocales con lidocaína también nos va a ayudar a disminuir la tos y la incomodidad del paciente. Si requiero hacer una dilatación de la vía aérea, luego de la inducción se puede pasar pues el broncoscopio rígido para tratar de dilatar la lesión y posteriormente intubar al paciente. Siempre hay que saber que los bloqueantes neuromusculares nos van a facilitar el paso del broncoscopio rígido, y en muchas ocasiones puede que sea necesario pues aplicarlos. Para el mantenimiento se ha recomendado la anestesia total intravenosa sobre la balanceada por varias razones. Uno, al abrir la vía aérea se va a perder el anestésico inhalado, y no solamente pues va a afectar al grupo de cirugía, sino que no voy a tener un control adecuado sobre la profundidad anestésica de mi paciente. Hay que saber que los cambios y los movimientos de los dispositivos hacen que sea muy poco confiable la inhalada, y la principal ventaja es que la anestesia total intravenosa me separa la anestesia del campo quirúrgico, con lo cual pues ninguno, ni el cirujano ni el anestesiólogo va a interferir pues con el trabajo del otro en estos momentos. Se ha recomendado infusiones de propofol, remifentanil y dexmedetomidina, la dexmedetomidina dando la ventaja de dar algo de analgesia al paciente y un despertar mucho más tranquilo, para evitar pues movimientos bruscos durante la emergencia. Y siempre debería usar relajantes musculares para evitar cualquier movimiento hasta que se suture la anastomosis traqueal, siempre vigilando el grado de relajación que tenga mi paciente. Ya para la emergencia y la extubación, este es el momento más crítico eh, de todo el procedimiento, ya que es el momento donde hay más complicaciones y sobre todo relacionadas con el movimiento del paciente, la agitación o la tos. Tenemos 4 puntos principales en la emergencia y en la extubación, y es que debemos mantener la flexión cervical cuando sobre todo se hizo cirugía de resección traqueal. Debemos evaluar siempre cómo está el sangrado en la vía aérea y cómo maneja el paciente sus secreciones, ver que no esté obstruido. Descartar el edema laringio, siempre estar pendiente pues de esa parte para que el paciente no se nos vaya a obstruir. De ser posible, evaluar la función de las cuerdas vocales, ya que se pueden lesionar los nervios laringeos recurrentes y darse una parálisis de las cuerdas vocales. Debe evitarse a toda costa la agitación al despertar y la tos al despertar. La tos la podemos prevenir con lidocaína intravenosa, y la agitación con la infusión de dexmedetomidina podemos disminuir un poco su incidencia. Siempre debemos evitar una extubación apresurada que lleve a una reintubación. Este debe hacerse en un punto adecuado, ni muy temprano ni muy tardío, ya que si lo hago muy temprano y el paciente se obstruye, no ventila, lo debo reintubar y eso también es catastrófico, y una agitación también me puede pues dañar todo el procedimiento quirúrgico. Puedo evitar la agitación también dando soporte a la cabeza, aspirando secreciones antes de extubar, previniendo las náuseas y el vómito postoperatorio para darle una mayor comodidad al paciente.
Siempre verificar que no haya relajación residual, dar una adecuada analgesia multimodal e incluso regional con bloqueos del plexo cervical y debe darse un cuidado posoperatorio inmediato en la UCI para evaluar que el paciente no vaya a perder la permeabilidad de su vía aérea. Muchas gracias por su atención.